¿Cuál es el artículo más vendido en Walmart? Esa es una interesante pregunta de trivia. Te daré una pista. Es una baya que crece de una hierba. O si vienes del Reino Unido, una hierba. Aquí tienes otra pista. La hierba pertenece a la familia Musicae, y la versión más popular de esta baya se llama Cavendish. Y si aún no lo sabes, te ayuda a saber que fue una de las primeras frutas domesticadas por los humanos, que es tan históricamente importante que se han construido imperios sobre ella y se han derrocado gobiernos por su causa, y que los comediantes han hecho carreras enteras resbalando con su cáscara. La historia del plátano merece ser recordada. Se considera que la higuera fue la primera fruta domesticada, con ejemplos encontrados en el Valle de Jordán desde hace 9400 años antes de Cristo, según el pensamiento científico actual. Algunas otras frutas, notablemente la calabaza, que se cultiva no por comida, sino porque la fruta seca produce un contenedor útil, también pueden haber sido domesticadas antes que el plátano. Pero algunos científicos estiman que el plátano fue domesticado tan temprano como 8000 años antes de Cristo, y hay evidencia escrita de que el cultivo de plátanos había llegado a la India para el 6000 años antes de Cristo. Por lo tanto, es posible que los plátanos se hayan domesticado aproximadamente al mismo tiempo que el arroz y las papas, precediendo la domesticación de las manzanas por milenios. Los plátanos son plantas herbáceas del género Musa en la familia Musaceae. Las plantas no son árboles porque sus pseudotallos no son leñosos, sino que están compuestos por pecíolos de hojas. Es posible que las plantas inicialmente se domesticaran por sus fibras para tejer en lugar de por su fruto. El fruto del plátano se produce a partir del ovario de una flor, donde la capa externa del ovario se vuelve una porción carnosa comestible. Por lo tanto, según la definición botánica, las bananas son una baya. En la naturaleza son una importante fuente de alimento para la fauna, y son una especie pionera que explota áreas recién perturbadas, por ejemplo después de un incendio. Hay más de 1000 especies de banana silvestre en el sudeste asiático, China y el subcontinente indio, produciendo una asombrosa variedad de frutas. La Musa valentina, por ejemplo, produce una banana rosada y peluda, y la especie Goseonghang es tan aromática que su nombre en chino se traduce literalmente como «puedes olerla desde la próxima montaña». Aunque las bananas probablemente se domesticaron por primera vez en el sudeste asiático o Papua Nueva Guinea, los comerciantes árabes las introdujeron en el Medio Oriente en el primer o segundo milenio antes de Cristo. La fruta fue llevada a la costa este de África y luego comercializada a través del continente, siendo finalmente cultivada en África Occidental. La introducción del plátano en África ocurrió hace tanto tiempo que partes de África se han convertido en centros secundarios de diversidad genética. Existen dos historias etimológicas competidoras para la palabra plátano. Una teoría dice que proviene de la palabra árabe bana, para dedo, porque los primeros plátanos habrían tenido aproximadamente el tamaño de tu dedo. Otra teoría afirma que la palabra provino de una lengua del África Occidental. En el año 327 a.C., Alejandro y sus ejércitos descubrieron el plátano en una campaña en India, introduciéndolo al mundo occidental, particularmente a los países mediterráneos. En el siglo VI, los portugueses descubrieron plátanos en la costa atlántica de África. Luego los cultivaron en las Islas Canarias, y desde allí fueron introducidos a las Américas por misioneros españoles. Los plátanos cultivados antiguamente eran distintos a los que compramos actualmente en los supermercados. En realidad, los plátanos silvestres contienen semillas duras que pueden romper dientes. Se habrían aplastado y tamizado para consumir la pulpa suave. Con el tiempo, los agricultores seleccionaron plátanos con menos semillas, pero eventualmente estos se volvieron tan sin semillas que no podían cultivarse a partir de ellas, y las plantas debían reproducirse asexualmente. Pequeños bulbos crecen del rizoma de la planta bajo tierra, llamado cormo. Estos pequeños bulbos que crecen de los rizomas también se llaman retoños, y crecen para convertirse en plantas de plátano. En vez de plantar semillas, los retoños se cosechan de una planta y se usan para cultivar más plantas, esencialmente clones del progenitor. El cultivo generó cientos de variedades comestibles, pero pocas aptas para la importación a gran escala. La rica cultura del plátano que tenemos hoy, el estadounidense promedio come 28 libras y media de plátanos cada año, fue el producto del siglo XIX. Aunque los plátanos se cultivaban en plantaciones, en los siglos XV y XV-XVI, esos eran plátanos rojos o verdes que incluían mucho almidón, y hoy se llamarían plátanos machos. La mayoría requerían cocción para ablandarlos y poder comerlos. En 1936, un agricultor en Jamaica llamado Jean-François Peugeot
descubrió una planta de plátano en su plantación que, resultado de una mutación genética aleatoria, estaba produciendo plátanos amarillos. La fruta era dulce y suave, lista para comer sin cocinar. Este plátano crecía en racimos apretados y tenía una cáscara gruesa que resistía los golpes, facilitando su transporte. Cientos de cultivares de esta mutación de plátano han evolucionado para dar al mundo uno de los mayores avances alimentarios de la historia, abasteciendo al mundo con la fruta número 1 cultivada para alimentar a la población de la Tierra, el plátano amarillo moderno. El plátano, originalmente llamado plátano de Martinica, era tan popular que se cultivaba a lo largo de toda la costa del Caribe, en América Central. Ese tipo se conoció como la Gros Michel o el Big Mike, y fue un cambio de juego. Los estadounidenses habían visto plátanos importados de Cuba en el siglo XIX, pero los consideraban una simple novedad. De igual manera, los plátanos se exhibieron en Londres en el siglo XVII, pero la fruta era apenas una rareza. Los cambios económicos y dietéticos, junto a las características de la Gros Michel, generaron un comercio masivo. Las importaciones a los Estados Unidos aumentaron gradualmente, especialmente después de la Guerra Civil, pero el interés realmente despegó en la década de 1870. En 1871, las exportaciones de plátanos a los Estados Unidos valían cerca de $250,000. Para el primer año del siglo XX, el comercio de plátanos había crecido exponencialmente a $6,400,000. 20 años después, se había cuadruplicado. Se importaron tantos plátanos a los muelles en la punta de Lower Manhattan que los viejos muelles se conocieron como los muelles de los plátanos. Los barcos rápidos y refrigerados, especialmente construidos para transportar plátanos sin que se deterioren, se conocían como barcos de plátanos. La United Fruit Company, actualmente Chiquita Brands International, llegó a tener la flota privada más grande del mundo. El Big Mike facilitó el mercado mundial de plátanos y popularizó la fruta en América y Europa. En 1904, un aprendiz de farmacéutico de 23 años en la farmacia Tassel, en Latrobe, Pensilvania, llamado David Evans Strickler, inventó el helado triple a base de plátano, mejor conocido como el Banana Split, uno de los postres más populares de América. El plátano en ese split era un Big Mike. Y luego una crisis de plátanos. El Gros Michel se convirtió en un ejemplo típico de monocultivo. Los Big Mikes se cultivaban a partir de miles de plantas genéticamente idénticas. Eso permitió una especialización que facilitó la producción y distribución masiva, pero expuso la vulnerabilidad. Si un árbol era vulnerable a una plaga o enfermedad, todos lo serían. Esa plaga llegó en forma de Fusarium oxysporum, un hongo que causaba que la planta de plátano se pudriera con lo que comúnmente se llama enfermedad de Panamá. La plaga fue identificada por primera vez en la década de 1870 y la Gros Michel era especialmente vulnerable a ella. Para los años 50 se había extendido por todo el mundo productor de plátanos. La plaga fue tan virulenta que causó la erradicación completa de la producción en 30,000 hectáreas de plantación en el Valle de Ula, en Honduras, entre 1940 y 1960. En Surinam, una operación completa de 4,000 hectáreas quedó fuera de negocio en solo 8 años. Y en el área de Capos de Costa Rica se destruyeron 6,000 hectáreas en solo 12 años. Tan repentinamente como surgió, el mercado del plátano colapsó. Se dice que la decadencia del Gran Mig inspiró la popular canción "Sí, no tenemos plátanos". Grabada por primera vez en 1923, la canción fue la partitura más vendida por muchas décadas. La solución provino de una fuente inesperada, Derbyshire, Inglaterra. En 1834, el duque de Devonshire recibió un envío de plátanos de la isla del Océano Índico de Mauricio. Sir Joseph Paxton, amigo del duque y jefe de jardinería, cultivó los plátanos en el invernadero de Chatsworth House, en Derbyshire. Paxton nombró a la variedad Musa Cavendishi, en honor al duque William Cavendish. Esta variedad fue cultivada en las Islas Canarias y comercialmente desde 1904, pero la Cavendish no pudo competir con la Big Mike, que tenía mejor sabor y una cáscara más gruesa que facilitaba su envío. Pero resultó que la Cavendish tenía una gran ventaja: era resistente a Fusarium oxysporum. Debido a su menor resistencia, la Cavendish no se podía transportar tan fácilmente en racimo como la Gros Michel. Los racimos debían dividirse en grupos y encajarse, encareciendo el envío de la Cavendish. No obstante, las bananas Cavendish constituyen casi el 50% de la producción mundial actual y dominan el mercado de exportación. Si compras un plátano fuera de los trópicos, casi seguramente es un Cavendish.
aunque puede sorprender a algunas personas saber que no estás comprando el mismo tipo de plátano que comían tus abuelos. El comercio de plátanos es tan lucrativo que ha impulsado la política durante más de un siglo, especialmente en América Central y el Caribe. Las empresas estadounidenses sobornaron a los gobiernos locales para obtener derechos exclusivos de producción y administraron grandes extensiones de países centroamericanos como naciones corporativas virtuales, llamadas economías enclaves, que aportaron poco a la economía anfitriona. La explotación económica provocó violentos movimientos laborales, lo que llevó al gobierno de los Estados Unidos, deseoso de promover sus intereses económicos y militares, a una serie de conflictos en toda la región. Aunque las guerras no fueron impulsadas exclusivamente por las demandas económicas de las compañías fruteras, se conocieron como las guerras del banano. El término abarcó la Guerra Hispanoamericana, la expedición punitiva de 1916-17 contra Pancho Villa en México, una ocupación de 19 años de Haití, que ha sido descrita como el Vietnam Negro de América, y docenas de otras intervenciones. Honduras vio la inserción de tropas estadounidenses en 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 y 1925. En 1911, un ejército privado financiado por la Compañía de Frutas Cayamel orquestó un golpe de Estado en Honduras por un conflicto con la rival Compañía de Frutas Unidas por un contrato exclusivo para los plátanos hondureños. Las economías y gobiernos inestables causados por estas intervenciones llevaron al escritor estadounidense O. Henry a acuñar el término República Bananera. Uno de los momentos más oscuros de la intromisión de las empresas fruteras estadounidenses en Colombia fue en 1928, cuando el gobierno del presidente Miguel Méndez, presionado por la United Fruit Company y el gobierno de Estados Unidos, envió al ejército a reprimir una huelga de trabajadores en las plantaciones bananeras de la compañía. Las tropas dispararon ametralladoras a una multitud de trabajadores, matando entre 800 y 3.000 en lo que se conoció como la masacre de las bananeras. Durante el gobierno de Franklin Roosevelt, Estados Unidos adoptó la política del buen vecino, disminuyendo pero no eliminando estas intervenciones. En 1954, la United Fruit Company retrató las reformas laborales en Guatemala como un movimiento hacia el comunismo, lo que provocó que la administración de Eisenhower orquestara una operación encubierta de la CIA para derrocar al presidente electo. Estados Unidos y la Unión Europea sostuvieron una disputa comercial sobre bananas en la Organización Mundial del Comercio por más de 2 décadas. La Unión Europea usó aranceles para favorecer el comercio con excolonias europeas, perjudicando las bananas de otros países y dañando intereses de empresas frutícolas estadounidenses en esas naciones. Estados Unidos y otros 5 países presentaron una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Después de que la Unión Europea desafió una resolución de la Organización Mundial del Comercio, impusieron aranceles a varios productos agrícolas de la Unión Europea. La Unión Europea decidió remover los aranceles preferenciales. La disputa fue una de las más largas y contenciosas en la historia de la Organización Mundial del Comercio. Hoy en día, el plátano es el 4º alimento principal del mundo, detrás del arroz, el trigo y la leche. Solo los estadounidenses comen más de 3 millones de toneladas de plátanos cada año, más que manzanas y naranjas combinadas. Mientras que en Estados Unidos y Europa se consume casi exclusivamente el plátano Cavendish, en los trópicos se cultivan cientos de variedades locales. Los plátanos se cultivan en más de 170 países y son fundamentales en la economía de naciones en desarrollo. De las casi 80 millones de toneladas de plátanos producidos en todo el mundo, menos del 20% se exporta. El resto se consume localmente. En muchas partes del África subsahariana, la gente come plátanos y pequeños búhos. Según la tradición islámica, los plátanos son el alimento del paraíso. Si estás en un país tropical, prueba los plátanos locales. Pero todos podríamos volver a cantar pronto, sí. No tenemos plátanos, ya que el Cavendish está demostrando ser vulnerable a las cepas mutadas de la enfermedad de Panamá. Una vez más, los plátanos de exportación del mundo están ligados a una sola especie, y ese suministro está bajo amenaza. En 2016, Cable News Network describió la nueva plaga como una crisis del plátano. La solución podría ser Cavendishes, modificados genéticamente, o el regreso del Big Mike, ya que los científicos han intentado crear una versión resistente al hongo desde que la primera plaga se apoderó en los años 1900. O quizás un nuevo plátano se elevará para convertirse en el rey del mercado de exportación. Y una vez más tendremos que acostumbrarnos a un nuevo plátano.
Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si te gustó, haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Responderé personalmente. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com. Si quieres más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.